A mí me pasa, yo creo que lo que le pasa a muchos lectores de Rojas que se han metido, que me cuesta mucho no imaginármelo como Rojas, así físicamente, ¿cierto? Digamos, como alguien que está listo para llegar y salir andando, ¿cierto? Al mismo tiempo que alguien que ha andado lo suficiente como para contar esa historia. Como alguien lleno de taras, ¿cierto? Eh, Aniceto es un hombre, ¿cierto?, que simultáneamente está siempre dispuesto y siempre listo a amar a sus compañeros y a entregarse a sus compañeros y a confiar. Y, y luego está también lleno de taras al tratar de interpretar y llevar adelante, ¿cierto?, esas relaciones, ¿cierto? La fundamental tara, diría yo, en términos de sus relaciones afectivas, se presenta cuando él empieza a proyectar qué pasa cuando se trata de pensar una relación en un largo plazo, ¿cierto? Cuando ya no es solo el encuentro y el desencuentro casi inmediato, sino más bien la dificultad de cuando una relación se hace duradera. Su mujer estaba recién muerta, él estaba muy triste y ni en su mente ni en sus manos podía haber nada para ninguna mujer. Se sentía deshecho y quien está deshecho es incapaz de hacer nada. Bueno, en Mejor que el vino es quizás donde más, de las cuatro novelas, ¿cierto? Es la novela que más intensamente busca hacerse cargo de estas taras, pues, de esta enorme dificultad de la relación a largo plazo. De ahí que estas relaciones, y quizás especialmente la primera y la última que se narra en la novela, ¿cierto? Pero sin duda la de Virginia, estén siempre permeadas por la posibilidad de que se termine en cualquier momento, ¿cierto? Y entonces, qué sé yo, en el caso de Virginia tenemos esta cuestión de que la propia relación parte con una fuga, ¿cierto? De que ella deja al hombre para irse con Aniceto, ¿cierto? Para entrar en esta vida, esta relación, ¿cierto? Donde al parecer se nos da a entrar en una primera instancia, ella se va estando cada vez más cómoda en la relación y Aniceto empieza a mirar para otras partes, ¿cierto? No solo en el sentido de mirar otras mujeres, sino de empieza a mirar con recelo esta permanencia, esta posibilidad de permanencia y todo lo que implica para lo que él siempre ha venido pensando sobre la libertad, la posibilidad de trasladarse de un lado a otro, de hacer lo que quiera, y que va complementando con un discurso de yo no soy tu dueño, si tú quieres tú te vas, si tú quieres tú te quedas, yo no te voy a impedir nada, ¿cierto? Y al final, ¿cierto? Tenemos que el propio Aniceto empieza a hacer una fuga, ¿cierto?, progresiva, ¿cierto?, cuando empieza su relación con María Luisa, para enterarse luego de que Virginia a su vez ya lo había hecho también, ¿cierto? Virginia por su parte ya se había empezado a ir con la compañía y de pronto al final de esta relación, ¿cierto?, le llega la noticia de que ella en verdad estaba con otra persona y que estaban súper bien y qué sé yo, ¿cierto? Cómo Aniceto piensa en las mujeres es una cuestión rarísima, ¿cierto? Porque es muy variable, es muy inestable. Por una parte está, qué sé yo, toda la figura femenina encarnada en las prostitutas, ¿cierto? Donde efectivamente, aunque sea por un momento efímero, la prostituta es una posesión y una posesión por la cual se paga, ¿cierto? Sin embargo, el propio Aniceto se encarga de decirnos permanentemente que esa posesión es una ficción, ¿cierto? Y que de hecho él nunca había conocido una mujer, dice, porque cuando está con una prostituta no está realmente con ella, sino que habla de los labios reticentes, ¿cierto? De toda una cosa mucho más instrumental, que no obstante lo hace sentir cómodo, porque nada se arriesga, tampoco lo hace sentirse encontrado con un sujeto, sino más bien con un objeto incidental, ¿cierto?, para satisfacer un deseo. Pero por otra parte, tenemos al Aniceto que está ahí defendiendo, en el caso de Virginia, la no dominación, ¿cierto? O sea, yo podría ser tu hombre, pero no soy tu patrón, le dice en una ocasión. Cosa que también empieza a modificarse, qué sé yo, con las relaciones posteriores.
posteriores, ¿cierto? Cuando efectivamente está casado con María Luisa, ¿cierto? Y sus recuerdos, especialmente como de estas negociaciones previas, ¿cierto? Nos van hablando de un conflicto, diría yo, en su propio pensamiento de qué es estar con una mujer, qué es sostener una relación, ¿cierto? En el sentido de justamente este juego, de que está todo su planteamiento libertario, ¿cierto? Nunca ser patrón, pero por otra parte, la mujer se espera de ella y le celebra que sea buena dueña de casa, ¿cierto? Que sea buena madre, que esté ocupada de las cosas femeninas, ¿cierto? Este femenino de los años 40 y 50, que es súper localizado en labores del hogar y como objeto sexual. Las mujeres parecen ser pura emoción. Y eso es uno de los elementos tremendamente conflictivos, ¿cierto?, en la narrativa de Rojas en general respecto a la figura de la mujer, donde se reiteran ciertos estereotipos femeninos, ¿cierto?, donde la emocionalidad es algo que es intrínseco de la mujer. Y entonces cuando Virginia hace este berrinche, ¿cierto?, cuando se separan, y es pura performance, porque al final sí estaba con otro, y le dice, ¿por qué te vas? Se tira al suelo y llora. La explicación que de hecho da el Rojas narrador, le explica a Aniceto, ¿cierto? Tiene estos diálogos en la novela, le dice, ¿por qué lo estás haciendo? Bueno, no importa. Tú nunca sabrás, ¿cierto?, por qué se comportan de esta manera ciertos seres. Como haciendo esta cuestión de que la mujer es este animalito extraño, ¿cierto?, que es puro ímpetu emocional, ¿cierto? Aniceto, o las narrativas de Aniceto, ¿cierto?, es lo suficientemente sofisticada para que nosotros mismos veamos ese problema, sin que Aniceto lo llegue a resolver, ¿cierto? Aniceto más bien va lidiando con lo que hay, ¿cierto? Como decía, ¿cierto?, con la vida. Lo que le va entregando la vida es lo que va alimentando las cosas que él es capaz de hacer. Y en un momento lo que le ha entregado la vida es observar a las mujeres como una posesión, ¿cierto?, como un instrumento, de hecho, de placer. Y luego empezar a hacer negociaciones de que quizás esta mujer que me da placer, y etcétera, etcétera, ¿cierto?, es también una compañera, ¿cierto? Compañera en el sentido que son sus compañeros anarquistas en las sombras contra el muro, ¿cierto?, donde no habría que modificar entonces ese pensamiento inicial, pero son las negociaciones que van dándose en la novela, ¿cierto? La búsqueda de esta como validación institucional, ¿cierto?, en Mejor que el vino, qué sé yo, yo la he leído siempre como uno de los elementos, ¿cierto?, de la formación de Aniceto. Tanto como fue parte de su formación la relación con los compañeros en la caleta, ¿cierto?, después con los anarquistas, ¿cierto?, con todos sus amigos y con toda la gente que se va encontrando. Eventualmente Aniceto se encuentra también con la institución, y se encuentra con la institución de una manera distinta a su encuentro en Hijo de Ladrón, que es un cierre, ¿cierto? De pronto, en Mejor que el vino, empezamos a ver instituciones que se abren, Aniceto, y el tipo va al banco, por ejemplo, y pone su plata ahí, y sale del banco con todo un asunto así como, oh, pero qué rara es esta seguridad que siento, y es insegura, esta gente no la conozco, me trata bien, dice, me trata bien porque les traigo plata, pero ¿cómo me tratarían si viniera a ofrecer pintarles un muro? ¿Cierto? Mal, probablemente, dice. Pero ¿qué más da? Y ahí termina la reflexión, ¿cierto? Es una cosa muy interesante porque él se encuentra en este instante con las instituciones y con la posibilidad de una vida burguesa, ¿cierto?, con la cual él empieza a negociar, ¿cierto? Y parte de esas negociaciones, a mí me parece que está incluido ahí el tema del matrimonio, que también es otra de las vías donde, qué sé yo, ¿cierto?, uno desde posiciones incluso marginales es una validación institucional a la cual tú puedes optar, ¿cierto? Y que es muy difícil quitarla. Sin embargo, en este proceso, ¿cierto?, de aprendizaje y de relación con esa institucionalidad, me parece que la propia institucionalidad
sale súper perjudicada, ¿cierto? Porque cada vez que Aniceto hace un avance para ahí, ese avance y ese como abrazo a la institución va acompañado de reflexiones que ponen tremendamente en crisis y que te exhiben, ¿cierto?, cómo las instituciones funcionan para cooptar tu libertad, ¿cierto? Entonces, cuando él va al banco, inmediatamente después se manda una reflexión que dice el tema de los bancos, ¿cierto?, al final es una controlación del capital. No lo dice con esas palabras, ¿cierto?, pero finalmente cuando empieza su reflexión sobre por qué los ricos se sienten seguros o inseguros con tanta plata, sale de ahí, ¿cierto? Con el matrimonio pasa lo mismo, me parece, ¿cierto? Todos sus avances hacia la institución matrimonial, lo que va encontrando, ¿cierto?, es que el afecto, ¿cierto?, y el amor y toda esa fibra humana, ¿cierto?, que ha informado todas sus relaciones, en la institución empieza a pervertirse, ¿cierto? Y no en el sentido, quizás no en el sentido más básico, ¿cierto?, de que se estanque todo y sea más aburrido y qué sé yo, sino en el sentido de que es otra cosa. Hay una, no sé, el tema de la división, ¿cierto?, sensaciones, emociones, yo lo enmarcaría dentro del sistema de divisiones que tiene Aniceto para relacionarse con el mundo, ¿cierto? Y en el propio Mejor que el vino, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hace la división entre sus relaciones con prostitutas y su relación con María Luisa, por ejemplo, ¿cierto? Me parece que entra en ese ámbito, ¿cierto? Lo sensorial como una cosa instrumental, ¿cierto? Y de satisfacción, digamos, de necesidad, en un sentido, qué sé yo, en el sentido más material de la humanidad, ¿cierto? Y las emociones en un sentido quizás del afecto profundo, la relación humana, del crecimiento, etcétera, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tenemos que esos dos ámbitos, ¿cierto?, en el modo ideal, ¿cierto?, de Aniceto, logran encauzarse, y que era su queja permanente con Virginia, ¿cierto? Teníamos un tremendo vínculo, pero la mujer era fría. Y era fría, y entonces había siempre como un pie forzado al cual había que hacerle algún juego. Y dice, ¿cierto?, en un primer comienzo yo no tenía cómo saber que era fría porque nunca había conocido a una amante apasionada, ¿cierto? Pero luego cuando empieza la historia con María Luisa, inmediatamente el que fuera fría se vuelve como una cosa espantosa, ¿cierto? Apunta justamente a esta compartimentalización de la experiencia, ¿cierto? En el sentido de que, por lo menos al comienzo de la novela, ¿cierto?, Aniceto tiene súper separado, ¿cierto? Mi desear ha sido una satisfacción sucesiva de necesidades carnales, sexuales, ¿cierto?, con prostitutas a las cuales he podido acceder en determinados momentos porque tenía plata, básicamente, ¿cierto? En el momento que tuve plata puedo acceder a ciertas prostitutas. Como un desear meramente carnal y de satisfacción de una necesidad, ¿cierto?, en el sentido más básico. Y la novela parte, ¿cierto?, con la diferencia tajante. Es decir, ok, yo conocía eso, pero nunca me había pasado esto de el enamoramiento, ¿cierto?, de mirar, besar y que el beso de vuelta fuera, ¿cierto?, cuando la descripción de ese primer beso con Virginia, y que de hecho no tienen sexo, sino que se besan nomás, ¿cierto? Es una descripción muy larga y notable respecto de que esto era otra cosa, ¿cierto? De que la carne se había transmutado en algo, porque ya no era solo instrumental, había otra cosa, una relación afectiva, emocional, ¿cierto?, involucrada, que estaba resignificando toda esa relación carnal. Que sin duda está ahí, ¿cierto?, está esa separación, pero me parece que a lo largo de la novela esa propia separación se va poniendo en crisis, ¿cierto? Desde el punto de partida que Aniceto de pronto empieza a considerar necesario ese componente carnal que no la emocionalidad, ¿cierto?, digamos, el romanticismo etéreo no llega a satisfacer, y para él sigue estando ahí, ¿cierto? Y qué sé yo, y vuelve a ir con prostitutas, ¿cierto? Y al mismo tiempo empieza a quejarse cada vez más, ¿cierto?, de la frialdad de Virginia, y justamente porque
si bien él descubre ese otro elemento, el elemento afectivo en esta novela, su descubrimiento no borra todo lo anterior, ¿cierto? Sino que se suma a una historia en proceso, que es el cómo él ha experimentado el afecto, ¿cierto? Y lo integra, ¿cierto? Y esa integración, aunque en un primer momento parece desplazar a lo carnal y lo estrictamente, digamos, como de la necesidad sexual, prontamente llega a integrarse y a generar como un modo complejo de relación entre ambas cosas, ¿cierto? Que se hagan seminarios sobre él, ya que todo puede ocurrir porque no hay nada fijo en ello. Para Aniceto le gustaría encontrar la verdad en ello. Bueno, esa es terrible, ¿cierto? La pérdida. En la novela es desgarrador el capítulo que cuando parte dice, y yo estaba escuchando una canción en alemán, ¿cierto? No me acuerdo cuál era la frase, pero repite la frase, dice, yo no entendía qué significa esto, nunca voy a saber qué significa esto, pero me desgarra, ¿cierto? Y llora, y llora, y llora, y no puede nada más que eso, porque se siente vaciado en el dolor, ¿cierto? Y es la pérdida de María Luisa. Y ahí, de alguna manera, qué sé yo, esta pérdida, ¿cierto? La muerte de María Luisa entra como esos acontecimientos medio accidentales de la vida de Aniceto Evia, que abren puertas, al mismo tiempo que generan un dolor tremendo, ¿cierto? De la misma forma quizás como la herida de Hijo del Ladrón, que es una cosa brutal, abre una puerta tremenda a una reflexión, a una nueva vía, a la posibilidad de abrirse desde ese dolor, ¿cierto? Y Aniceto dice, claro, lo perdí todo. O sea, con ella estábamos perfectos, ella era todo un idilio, ¿cierto? Había conseguido todo, tenía mi estabilidad, ¿cierto? Tenía una familia formada, ¿cierto? Esposa, hijos, ¿cierto? Y la esposa muere. Esa pérdida, de alguna manera, es la que abre, por una parte, ¿cierto? Toda la reflexión crítica que se hace en torno a la institución del matrimonio, que con María Luisa viva no hubiera sucedido, ¿cierto? O por lo menos hubiese sucedido de una manera mucho más dificultosa, ¿cierto? Y por otra parte, en el propio Aniceto, ¿cierto? Un aprendizaje de otra forma de dolor, ¿cierto? Un dolor que no tiene realmente que ver con una situación de marginalidad, ¿cierto? El dolor que experimenta en ese momento es un dolor íntimo, ¿cierto? Es un dolor profundo de su afecto herido, ¿cierto? Y me parece que es una de las cosas que a mí me parece notable, ¿cierto? De la tetralogía de Rojas, ¿cierto? Que por una parte, ¿cierto? Que nos hace todas estas reflexiones sobre las grandes estructuras institucionales y cómo se mueve el poder, pero no renuncia en ningún momento a la profundidad individual del sujeto que está narrando, ¿cierto? Y en este momento se revela, ¿cierto? De una manera maravillosa, ¿cierto? Esa profundidad de Aniceto Evia, y cómo desde esa interioridad empieza a tejerse, ¿cierto? Una red de vínculos con esas otras estructuras mayores, ¿cierto? Y entonces desde su dolor, desde esa cosa tan íntima, desde su profundidad como sujeto, empieza a tejerse este vínculo y esta crítica a las instituciones y digamos, a las estructuras normativas, ¿cierto? Como el matrimonio, como qué sé yo, todas estas instituciones digamos, de vida burguesa que observamos Mejor que el Vino, ¿cierto? A las cuales él se ha integrado y muy felizmente, ¿cierto? La pérdida hace que todo eso tiemble. Un poquito así como el tema de la danza a la muerte, ¿cierto? De pronto apareció la muerte y todo lo que creíamos que era maravilloso y seguro empieza a temblar y a mostrarse en su fragilidad, ¿cierto? El protagonismo del amor a mí me parece que no es exclusivo de Mejor que el Vino. Yo creo que el amor es un problema central en toda la tetralogía, ¿cierto? Y de alguna manera, qué sé yo, si uno observa todas las novelas, ¿cierto? El Hijo Ladrón, ¿cierto? Las sombras contra el muro, La oscuridad radiante, el hilo que va armando la vida de Aniceto Evia son sus relaciones afectivas. Ahora, el amor que más protagonismo tiene en las otras novelas
tiene que ver con el amor de los camaradas, ¿cierto? El amor del compañero, el amor del amigo, del compañero de viaje, el compañero político, ¿cierto? Y los amigos al final, en la oscura vida radiante. Son todas relaciones afectivas y de alguna manera lo que yo considero que es la propuesta política más interesante que surge de la tetralogía es de ahí, ¿cierto? Es de ese amor y del protagonismo que tiene siempre el afecto en las relaciones sociales de Aniceto y los demás personajes, ¿cierto? Ahora, en Mejor que el vino, yo considero que es un capítulo fundamental en este aprendizaje respecto del afecto, porque se introduce en el punto quizás más conflictivo del afecto desde la perspectiva libertaria, desde la perspectiva política que más o menos cruza la tetralogía, porque el amor con la mujer, ¿cierto?, de un hombre y una mujer, es el que está más codificado. El amor entre un hombre y una mujer, existe instituciones, ¿cierto? Existen reglas, existen normas, existen normas súper detalladas de qué se puede, qué no se puede hacer, cuándo, cómo. Entonces, para hacer, ¿cierto?, un retrato complejo, ¿cierto?, y rico sobre la importancia del amor, la importancia del afecto en las relaciones sociales, necesariamente se te tenía Rojas que meter en el problema de, bueno, y eso que está codificado, ¿cierto? Porque por más que sea puro afecto, ese compañerismo, sin duda es más fácil sostenerlo con una perspectiva libertaria, una relación de amistad, que está muchísimo menos codificada, ¿cierto?, y normada socialmente, que mantener una relación de pareja, digamos, hombre-mujer, ¿cierto?, que está tremendamente codificada, ¿cierto? Y esa problematización nos permite entonces hacer varias cosas, ¿cierto? Primero que nada, entender a Aniceto Evia, al personaje, como un sujeto humano cualquiera que en su aprendizaje va acercándose a las cosas que se presentan. Y entre esas cosas que se presentan, sin duda, están las instituciones. Y por otra parte, nos permite observar, ¿cierto?, la propia dificultad que estas instituciones ponen en el desarrollo afectivo de cualquier sujeto, ¿cierto? No solo del sujeto revolucionario libertario, sino de un sujeto cualquiera. La institucionalidad de las relaciones amorosas dificultan justamente la relación amorosa. Que Rojas le haya dedicado un libro entero, y que es una tremenda novela, ¿cierto?, a hablar del amor, ¿cierto?, de esto que es mejor que el vino, ¿cierto?, tus caricias. Yo siempre lo he considerado como algo muy orgánico, ¿cierto?, como algo que era tremendamente necesario, justamente porque el modo por el cual Aniceto se relaciona con todos es afectivo. O sea, con todos los que sostienen algún grado de relación, digamos, positiva, ¿cierto?, no con los patrones, ¿no? No creo que se cierre, que sea una conclusión definitiva el término de la novela o sea, que la vida de Aniceto Evia concluya, ¿cierto? Que llega como a este cierre, que la novela de alguna manera nos busca tirarnos un poquito para allá, pero que al mismo tiempo la novela hace todo este cierre, ¿cierto? Que es un párrafo más o menos largo, ¿cierto? De decir, él está observando, ¿cierto?, la felicidad, el florecer de los otros, mientras él se ha quedado solo, ¿cierto? Y además dice, y encima me está llegando el otoño, ¿cierto? O sea, y encima ya no soy tan joven, ¿cierto? Esto ya no es llegar y empezar de nuevo, pero inmediatamente abre una ventana, ¿cierto? Dice, bueno, pero es que igual los colibríes vuelven en otoño, ¿cierto? Entonces, me parece que la novela termina en los juegos que son muy comunes en la narrativa de Rojas, ¿cierto? Donde todo parece de alguna manera irse cerrando sobre el personaje, ¿cierto? Como una cosa medio dramática, pero desde ahí mismo surge una posibilidad. Y si nosotros vemos la vida de Aniceto Evia, ¿cierto?, toda ella ha estado informada por esos pequeños puntos de fuga que de pronto salieron de la nada, ¿cierto? Y de repente estaba atrapado, no tenía salida, pero no había forma, pero llegó el filósofo, ¿cierto?, y le mostró todo un mundo. Entonces, creo que la novela juega un poquito con eso, ¿cierto? Nos cierra un proceso, quizás nos cierra su exploración en el amor, en la institucionalidad. Podría argumentarse quizás eso, pero ese cierre de proceso no me parece que concluya ni que cierre definitivamente una vida, sino más bien que
concluye un proceso dejando una apertura posible para la vida que sigue, ¿cierto? Y nuevamente, Aniceto como este personaje de contingencia, ¿cierto? La vida le va presentando cosas inesperadas y él va adaptándose y funcionando, ¿cierto? Bueno, mejor que el vino, ¿cierto? Es la cita del Cantar de los Cantares, ¿cierto? Tus caricias son mejor que el vino. Eh, que, que tiene todo un rollo muy bonito, ¿cierto? Eh, Partiendo porque el hecho de que el Cantar de los Cantares es el libro, yo creo que lejos el más problemático de la Biblia, ¿cierto? Es un canto erótico donde Dios como que por ahí pasó. Es un canto erótico, es las caricias, es el tocar y todo es mejor que lo mejor, ¿cierto? Es mejor que el vino, mejor que esta depuración de la fruta, ¿cierto? Y la novela juega con eso, ¿cierto? Mejor que el vino, como esta alusión a las caricias, a lo erótico, a todo el mundo que escapa o bien que es superior a lo ya bueno, ¿cierto? Pero con un agregado, ¿cierto? Que el vino tiene otras significaciones. Y el vino ha tenido presencia en la vida de Aniceto, el vino tiene una presencia sin duda en Chile, ¿cierto? Mejor que el vino, tiene todo un juego que en el contexto de la escritura de Rojas y en el contexto de la literatura chilena, ¿cierto? Es una alusión bíblica, pero al mismo tiempo es una construcción cultural importante, ¿cierto?